Cuando visitamos un museo, pensamos que todas las piezas que se encuentran en las paredes o sobre las peanas, en el caso de las esculturas, fueron concebidas para ser vistas o admiradas, contempladas. Y realmente no es así. Todas esas piezas realmente tuvieron funciones distintas. Hoy os quiero comentar una pieza que es el boceto del cartel que hizo para el diario El Pueblo Joaquín Sorolla para su amigo, el fundador del periódico Vicente Blasco Ibáñez. Esa obra, como su propio nombre indica, es un boceto para un cartel, es decir, que es una obra intermedia para una obra definitiva. El fin de siglo y en torno a 1900 realmente es una época dorada del cartel. El cartel era uno de los principales elementos de difusión de ideas y de propagación de ideas y de legitimación del pensamiento, no solo en un sentido publicitario, sino de muchísimos otros elementos de carácter político o ideológico. Lógicamente, la técnica con la que está realizada ese boceto, que está destinado a un cartel, pues es distinta de la pintura. Es muy importante siempre saber cuál es el objetivo para saber aplicar la mejor técnica. Y está hecho de una manera muy, muy sucinta, ¿no? Las letras son elementos casi de carácter compositivo, donde pone el pueblo, las naranjas como un elemento también de carácter simbólico en un solo plano, la figura femenina que reparte el periódico. Yo os quiero llamar la atención también precisamente sobre esa figura femenina. Esa figura femenina es realmente una sublimación de un tipo popular que era el que vendía los periódicos. Era el chavalillo que salía a las calles con un montón de periódicos y que gritaba al público las noticias, ¿no? Era la manera de difundir lo que había ocurrido y una manera de socializar en unos determinados valores, como es siempre el periódico, que el periódico era entonces y es todavía un elemento muy importante de identificación de una sociedad. Lo que hace Sorolla es transfigurar esa figura realista del muchachillo en una figura femenina idealizada, en una alegoría, por lo tanto, que tiene tres elementos importantes. Por una parte, va vestida de valenciana, es decir, está aludiendo a un lugar y a una tierra. Tiene el gorro frigio, que es un símbolo de la República, y en el periódico se distingue la escultura de Gilles Laloux de la República, que era una de las esculturas que están en París, que todavía existen, y que era uno de los grandes símbolos de la República. Para los republicanos españoles, como para en general los republicanos europeos, el modelo francés de República es un elemento que está idealizado permanentemente en un mundo donde todavía estaba dominado mayoritariamente por monarquías.